Saludos amigos de Costa Rica, sean ustedes bienvenidos a su programa 90 Segundos. Hoy con un invitado especial de primer nivel. Estamos hablando del señor ministro de la Presidencia, don Rodrigo Arias Sánchez. Don Rodrigo, gracias por permitirnos estar con nosotros en su programa 90 Segundos. Es un placer para mí acompañarlos y aquí estamos a la orden. Como siempre tenemos un invitado especial que nos acompaña en estas tertulias. Hemos invitado el día de hoy al politólogo Claudio Alpizar, a quien también le damos la cordial bienvenida. A vos las gracias, Alan, y un placer de estar aquí en 90 segundos. Don Rodrigo, esta es la segunda vez que ustedes están en el gobierno. Y muchos se preguntarán, ¿es más fácil la segunda vez? ¿El país fue más complicado? ¿Hay más trabas? ¿Cómo fue esta segunda vez, don Rodrigo, a 6 meses de terminar su periodo en el gobierno? Clarísimo, mucho más complicado, mucho más difícil. No solo porque el país en los últimos 22 años se ha complicado demasiado en esa telaraña jurídica que hemos hecho los legisladores y los abogados de este país, y es por eso que yo he hablado de algunas reformas estructurales que son importantes para que nuestra política sea y nuestra democracia sea efectiva y que se tomen decisiones. Pero aparte de eso, me parece que las circunstancias políticas de los 80s, todavía estábamos en un sistema de 2 partidos políticos, con un interlocutor. Nosotros en el gobierno 86-90 había un interlocutor con el cual se podía conversar, se podían hacer convenios políticos que son, aquí se han satanizado, pero es lo más normal en una democracia conversar con el partido de oposición y convenir y concertar algunas cosas, y eso lo hicimos nosotros. O sea, el multipartidismo como que enredó el asunto. En esa época, 86-90, pues había un partido fuerte de oposición con el cual nos pusimos de acuerdo para aprobar legislación importante en ese momento, el banco hipotecario, los primeros programas de ajuste estructural, etc. Ahora la experiencia ha sido de que no hay una mayoría parlamentaria, ningún partido tiene mayoría, ni Liberación, ni ninguno. Entonces ha habido que arrancar de un proceso en donde el tema de fondo dividió mucho a la familia costarricense, y es el tema de la aprobación del Tratado de Libre Comercio, más las aperturas, y eso nos hizo llegar a un momento al inicio de esta administración donde lograr esas concertaciones era mucho más complicado, ¿verdad? Y posteriormente, como estábamos sujetos a la aprobación del Tratado de Libre Comercio en la Asamblea Legislativa, eso todavía complicó más. Y por supuesto, el segundo año, cuando fuimos al referéndum, pues el asunto era mucho más complicado, ¿verdad? Don Rodrigo, usted en su primera administración con don Oscar Arias, prácticamente recuerdo yo que junto con la figura que luego apareció también como ministro de la Presidencia, don Rolando Laclé, levantaron esa preponderancia que hoy en día tiene el Ministerio de la Presidencia, que no tenía antes. Casi a nivel de un primer ministro. Casi a nivel de primer ministro. ¿A qué le achaca a usted el hecho de que ustedes lograran darle ese primer lugar a ese ministerio? Bueno, me parece en el caso mío, por la circunstancia de tener toda la confianza del presidente y tener su visto bueno de que yo pudiera ser un coordinador de gabinete y a su vez digamos, el enlace entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Pero básicamente porque se tiene poder político. Si no se tiene poder político, usted no puede estar sentado acá en la presidencia. Poder político significa de tener la capacidad para poder coordinar a los ministros, que te hagan caso, que los presidentes ejecutivos también. Pero ¿estará en disposición un presidente a darle poder político a alguien que no tiene liderazgo? Bueno, en política, si no tiene liderazgo, mejor no estar aquí. No, le hago la pregunta porque... Bueno, y también la confianza que se tiene. O sea, porque sí, hay que tener confianza en su ministro para poder hacer las cosas. Yo hago la pregunta porque me pongo a ver en la primera administración de don Oscar y ahora la segunda, y en ambos casos don Rodrigo como ministro de la Presidencia, y yo encuentro diferencias muy grandes en cuanto a la posibilidad de poner a la meritocracia a funcionar, como que a este gobierno le ha costado un poquito más conseguir esas figuras tan fuertes como tuvo en la primera administración. Sí, es cierto, probablemente es difícil porque uno de los problemas que tenemos nosotros es que cada vez
cada vez más la gente valiosa se quiere alejar de la política. Y eso es un tema muy triste, ¿verdad? Nosotros, digamos, la experiencia que yo tuve ahora es que con el presidente entrevistamos a 3 o 4 nombres que dijeron que no, para la mayoría de los ministerios. Entonces, ahí uno se encuentra que este es un país donde se ha ido creando esa presunción de que ir a la función pública es ir a un lugar corrupto, donde se presume que uno puede ir a robar plata ahí, donde hay que hacer una declaración de bienes con una ley obsoleta, que por el mismo nombre que tiene es obsoleta, porque es una ley de enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Donde le exigen cosas absurdas, como que usted, su compañía privada de su casa, usted no puede ser el presidente de esa compañita, donde está su carro y su casa, ¿verdad? O sea, así no se combate la corrupción. Aquí tenemos nos fuimos a sacar una legislación producto probablemente de hechos muy lamentables que han pasado en este país y creamos una ley totalmente que lo que trata es de que la gente se vaya de la política. Y me parece eso, más una remuneración para el sector de ministros que es muy mala, ¿verdad? Donde yo creo que los salarios más bajos de todo, digamos, del sector público se tienen en el sector central, en el Poder Ejecutivo. Eso ha hecho que no sea atractivo ir a la función pública para mucha gente. Entonces, aquí podría venir a la función pública o la persona joven que quiere hacer una carrera política, que está dispuesto a pagar sacrificios, o bien ya una persona que ya esté retirada y que tenga su vida arreglada, su parte económica arreglada y que pueda darse ese lujo. Pero, lógicamente, nos perdemos de mucha gente valiosa que no estamos dándoles los mensajes correctos para que vengan a trabajar por el país. Rodrigo, yo usualmente utilizo esta frase para decir que en política uno es culpable hasta que demuestre lo contrario. ¿Cierto? ¿Cómo le da un giro? ¿Cómo hacemos para que la gente entienda que no es así? ¿Cómo se le da ese giro? Usted que la vive, que está ahí constantemente enfrentando montones de cosas, ¿cómo hacemos para dar ese giro? Mira, a mí me parece que hay que tener la convicción de que uno puede estar en la función pública y tener toda la ética del mundo, ser muy honesto. Yo de lo que me siento más orgulloso de las dos administraciones es que en las dos la bandera de la ética nuestra ha sido total. Nosotros salimos después de 4 años, en 1990, sin ningún cuestionamiento en ese campo. Y ahora lo que tenemos es ataques sin ningún fundamento de un candidato de la oposición en que habla de corrupción, pero sin tener ningún fundamento para hacerlo. Porque en la realidad, en este gobierno, como un gobierno de seres humanos, han habido problemas de presidentes ejecutivos o funcionarios que se han desviado en el campo de la ética, pero nosotros de inmediato les hemos pedido que vayan a una comisión que hemos creado aquí en Casa Presidencial, la Comisión de Ética, y si esa comisión recomienda que hay que separarlos, se han separado. Me parece que eso es lo importante. Lo importante es, cuando se conoce un caso, actuar. No se le puede presumir a alguien que no conoce qué está pasando, pues que sea responsable de eso. Pero si se conoce y se denuncia y hay algo irregular, por supuesto que la no actuación sí lleva una responsabilidad. Yo me siento tranquilo porque en ese campo hemos tenido la claridad para decirle a muchos compañeros de gobierno que es mejor que renuncien y que se retiren de la función pública. Rodrigo, déjeme ir a un corte comercial, ya volvemos con más, faltan 6 meses de este gobierno. ¿Qué le faltó a este gobierno? Ya regresamos en 90 segundos.